Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, unas noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Comenzamos con los titulares. El Departamento de Estado de Estados Unidos niega que haya pactos secretos al margen del acuerdo con Irán. Condenados 2 de los atacantes que incendiaron en noviembre un colegio árabe judío en Jerusalén. Finalmente comienza la reconstrucción de la primera casa de Gaza. Rumanía endurece las leyes de negación del Holocausto y prohíbe símbolos fascistas. Estos son los titulares de la primera parte de nuestro informativo, de las noticias de esta primera parte. Después será el tiempo de la cultura. Comenzamos. El Departamento de Estado de Estados Unidos negó que se hayan alcanzado pactos secretos con Irán al margen del acuerdo nuclear, tal y como apuntaron 2 congresistas republicanos. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, aseguró que no existen acuerdos secretos entre Irán y la Agencia Internacional de la Energía Atómica de los que no tenga conocimiento el Grupo 5+1. Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania. El Congreso de Estados Unidos recibe estos días a los secretarios de Estado John Kerry, del Tesoro Jack Lowe y de Energía Ernest Moniz, quienes comparecerán ante el Senado sobre los detalles del pacto nuclear alcanzado con Irán. Sí, resulta gracioso porque lo que denunciaban los 2 congresistas republicanos es que había un pacto secreto. Y entonces dice el portavoz, dice, no, hay unas cláusulas secretas, pero que conocen los 5 que han participado en las negociaciones. Ya, pero esas no están en el texto que se ha publicado, con lo cual son cláusulas secretas. Y perdona, el texto que va a llegar al Congreso, o sea, esa parte secreta no va a ser analizada en el Congreso. Dicen que igual en una comisión a puertas cerradas sí que se podría hablar, pero claro, dicen que es un tema delicado y entonces no se puede dar a conocer. Entonces yo no entiendo qué es un acuerdo, porque si no se pueden hacer públicas los términos de un acuerdo porque son secretos, entonces eso no es un acuerdo, eso es un pacto. Y un pacto es algo bastante más jorobado, es algo que bastante más corrupto en su esencia que cualquier acuerdo, porque quiere decir de que la gente nunca sabrá realmente de qué se estaba hablando. Porque dice, bueno, esto es algo que se habló entre la Agencia Internacional de Energía Atómica y el agente del Grupo 5+1. Y si, por ejemplo, pero que no puede salir de ahí. Y si, por ejemplo, de lo que se habló es que las inspecciones las van a hacer y ellos pueden poner en los informes lo que quieran, pero que después el Grupo 5+1 no tiene la obligación de responder a esos informes, por ejemplo, que digan, están fabricando una arma atómica, vale, pero nosotros no vamos a dar a conocer ese detalle, ¿vale? Esto es inconcebible, todo este acuerdo con Irán es un despropósito y lo peor de todo es que no va a haber nadie que lo pare. Nuestra segunda noticia, les hablamos de ella. 2 hermanos que atacaron e incendiaron un colegio árabe judío de Jerusalén el 29 de noviembre pasado fueron condenados a 2 años de cárcel por un tribunal de la ciudad en el que se vanagloriaron de que su acción mereció la pena. Los condenados, Nachman y Shlomo Tuito, recibieron sentencias de 2 años y medio y 2 de prisión respectivamente, además de libertad condicional de varios meses tras el cumplimiento de la pena y el pago de multas equivalentes a unos 6.000 euros al colegio en compensación por los destrozos causados. Un tercer acusado, Isaac Gabay, aún tiene una causa abierta porque no ha reconocido los hechos y está pendiente de recibir condena. Tras ser detenidos, los 3 autores dijeron que habían asaltado y quemado el colegio en protesta por el hecho de que judíos y árabes asistieran juntos y a fin de elevar a la opinión pública su objeción ante los matrimonios mixtos entre judíos y no judíos. Bueno, esto es de lo peor que según no se puede encontrar en Israel realmente. Y me parece bien que los hayan condenado. Lo que no sé es si la ley permite condenarlos aún más por el hecho de que no tienen ningún arrepentimiento y todavía se vanaglorian. Es verdad que cuando a veces este tipo de noticias se magnifican un poco y se ponen al mismo nivel que otros actos de terrorismo. Vale, esto es un acto de terrorismo, pero el colegio lo que se afectó fue al mobiliario, ¿vale? No había personas y dejaron inscripciones para que sepan quiénes eran
lo que lo hacían y por qué lo hacían, ¿eh? Gente de extremísima derecha, que son 4 gatos, pero son 4 gatos que deberían estar en la cárcel, yo creo que por más tiempo, por lo menos hasta que incluso por propia conveniencia se vieran obligados ellos a rectificar sus declaraciones y a comportarse y decir, aunque no estén convencidos de ello del todo, de que están arrepentidos, porque si no, yo creo que estos elementos sociales no deberían estar en la calle. Con esta dureza lo digo, a pesar de que, como digo, este no es un atentado terrorista que haya causado más allá de daños materiales, y bueno, pero tiene un significado simbólico que es más importante, fíjate, más importante para los acusados, para los detenidos, el significado simbólico, que para los damnificados, porque en definitiva los damnificados son gente que manda a sus hijos a una escuela de integración entre árabes y judíos, que sabe que en Jerusalén ese es un tema difícil de digerir y que seguramente han tenido discusiones, no incendios, pero sí discusiones con vecinos, con amigos y con gente que les ha echado en cara de cómo hacen eso. Así que por un lado, la justicia sí que funciona en Israel. Lo que pasa que así como se eleva la contundencia de la justicia, por ejemplo, con la represión a quienes tiran piedras con el fin de causar daño del lado palestino, pues también aquí tendría que aplicarse la máxima condena, no porque el daño sea tan grande, pero sí por la falta de arrepentimiento. Un año después de que Israel lanzara la última operación militar a gran escala en la Franja de Gaza, que provocó la destrucción de 18.000 viviendas, ha comenzado a levantarse por fin la primera casa que quedó reducida a escombros. En la ceremonia en la que se entregó al propietario el material de construcción requerido para comenzar la obra, participó el ministro palestino de Vivienda y Obras Públicas, quien señaló que su ministerio, en coordinación con la ONU y países como Qatar, Arabia Saudí, Egipto, Jordania y Malasia, así como otros donantes internacionales, trabajarán juntos en las obras de rehabilitación de las casas totalmente derruidas. El plan llega 9 meses después de que el 12 de octubre de 2014 alrededor de 50 países se dieran cita en El Cairo y prometieran destinar 5.400 millones de dólares para la reconstrucción de la franja. Entre las causas del retraso figuran la división interna entre el movimiento islamista palestino Hamas, que controla Gaza, y el nacionalista Al-Fatah, que lidera el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en Cisjordania. Bueno, esta división interna podría decirse que es patente en el último mes, pero hasta hace un mes estaban en un gobierno de unidad nacional, con lo cual las excusas son eso, son excusas. Aquí el problema es que entraba material de construcción, pero que no se destinaba a la reconstrucción de las casas. Otra vez, habría que ver de todos los camiones que han entrado en la Franja de Gaza en este último año, a ver si no había ninguno con ladrillos y con cemento. Otra cosa es que, claro, necesiten, por ejemplo, acero forjado, justo el que se utiliza para los arcos de los túneles, etcétera, etcétera. Bueno, la gente está tan desesperada que uno que le dijeron que iban a hacer, le iban a entregar el material que ya había llegado, que se lo iban a dar el lunes, dijo no. Fue él a descargar el camión y llevárselo a casa porque está harto, lleva más de un año. Más de un año, bueno, aquí hablan de 9 meses porque es desde la conferencia de donantes, pero las personas que están en casa están así desde julio del año pasado, con lo cual, pues si esta era la primera casa en caer, pues amigo, aquí ya todavía falta mucho trabajo por hacer. Y otra vez, ayer lo comentaba y lo vuelvo a comentar hoy. Siempre se van a buscar excusas de que Israel no deja, que tiene bloqueado, que las cuentas de los países que dijeron que iban a mandar dinero al final no mandaron el dinero, pero y que también que el dinero que llegó a Cisjordania se quedó mayormente en Cisjordania y no llegó a Gaza. Sí, todo eso es verdad, pero también es verdad que el último punto, el punto final, que es Gaza, está controlado por un movimiento terrorista que lo que hace es apropiarse de los materiales de construcción para construir túneles de terror. Que quede claro que si no se empezó la reconstrucción fue porque jamás no quiso
porque ellos tienen como prioridad fabricarse los búnkers para sus dirigentes en Gaza, y no para que la gente duerma en un sitio mejor que al raso. La última noticia de esta parte del informativo nos lleva a Rumanía. Allí su presidente promulgó una ley que castiga la negación del Holocausto y el fomento del movimiento legionario fascista con sentencias de hasta 3 años de prisión. El presidente Klaus Iohannis firmó el miércoles enmiendas a una legislación existente, aprobadas el mes pasado por el Parlamento. La legislación también prohíbe organizaciones y símbolos fascistas, racistas o xenófobos. Las sentencias serán de hasta 3 años de prisión. La negación del Holocausto se refiere a negar la participación de Rumanía en el exterminio de judíos y romaníes entre 1940 y 1944. Alrededor de 280.000 judíos y 11.000 romaníes o gitanos fueron asesinados durante el régimen profascista del dictador Marshal Ion Antonescu. Sí, pues esto es interesante porque en Rumanía se da el caso, en Rumanía, y me imagino que habrá algún otro país, como puede ser Hungría, pero ellos no han hecho esta ley, evidentemente. Se da el caso de que hay negadores no solamente del holocausto judío, sino de la participación de sus países en el holocausto. Y lo niegan totalmente, muchas veces, Jorge, se sabe que eran aún más terribles que la propia Gestapo, ¿no? Exacto. Entonces, estos países que eran aliados voluntarios del régimen nazi, como dijimos que era la Flecha Dorada de Hungría, como era el movimiento de Ionescu en Rumanía, o sea, el problema es que hoy en día no solamente en Rumanía puede salir alguien negando la existencia de las cámaras de gas. Digamos que puede ser que admite incluso que a los judíos los mataron, pero que Rumanía no tuvo nada que ver, que fue invadida, etcétera, etcétera. Un poco lo que pasó en Hungría cuando pusieron esa estatua el año pasado que inauguró el presidente, y que era como que el tema de la estatua es que Hungría había sido víctima de una conquista por la fuerza de los nazis, que no había sido absolutamente así. Entonces ese tipo de homenajes de esa estatua en Rumanía estarían prohibidas, y nos parece excelente que los países revisen sus pasados y la negación de su pasado. Y también a ver si alguna vez en España nos aclaramos la famosa historia de si Franco salvó judíos o Franco no salvó judíos, porque a mí ya me tienen un poco harto cada vez que se demuestran las cosas más claramente, y más claro sería una carta de agradecimiento del Führer, pero que el encuentro sí que lo tuvo, y parece como que hay gente que se empecina en decir de que Franco fue poco más que un salvador y un justo entre las naciones. Así que esto también debería estar catalogado en España como negación del Holocausto, o la negación de la participación española en el Holocausto, no solamente por acción, que en este caso no fue así, pero sí por omisión. Terminamos aquí esta parte del informativo. Les esperamos en la Agenda Cultural. Y hemos llegado a la agenda cultural de la cual hablabas hace tan solo 3 segundos, o 4, o 5, o 6. A medida que pasa el tiempo tengo que ir actualizando. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Porque ayer yo te pedí, por favor, algo alegre. Sí, algo alegre. Bueno, pues no, solo te puedo satisfacer en una de nuestras noticias. Porque no empezamos con una buena noticia, tampoco es mala. Eres como Churchill, solo puedo ofreceros sangre, sudor y lágrimas. Bueno, no es el final del principio, como dijo eso Churchill, ¿no? Este es con el desembarco, es el final del principio. Bueno, pues les hablamos del final temporal de el Museo Sefardí, porque cierra sus puertas en agosto. Porque es temporal, no se asusten, porque se va a realizar una intervención en la gran sala de oración de la sinagoga de Samuel Aleví, que es la sede del museo y es la principal pieza de la colección, ¿no? Se va a proceder a labores de saneado, limpieza, adecuación y tratamiento de sus muros.
serán realizados. Con lo bien que viene en Toledo cuando pega el sol. La sombra de la sinagoga. En la sinagoga, que con su techo tan alto es un sitio fresquito. La verdad es que llama la atención. Igual pasó con la sinagoga de Córdoba. A punto casi de celebrarse el 700 aniversario, se pusieron a realizar obras cuando era el momento más interesante para acudir a la sinagoga. Pero esto es también agosto es un como mes... las carreteras. Pero en las carreteras, a las carreteras no llegan turistas de todas partes del mundo. Quiero decir que eligen un mal mes para hacer estas labores de saneado, limpieza y adecuación. Que a mí me consta que Toledo y la parte antigua de Toledo y el Museo Judío de Toledo, el Museo Sefardí de Toledo, tienen visitantes de forma constante durante todo el año. Es uno de los más visitados de España. Y es un punto... El turismo cultural no se maneja solamente por el sol, evidentemente. La gente que está en la playa y viene ahora en verano, pocos se acercan a Toledo, pocos. O sea, que tú crees que es idóneo hacer estas obras en agosto. Idóneo los hubiera sido hacerlo en 1492 y dejarlo limpito para los 500 años siguientes, pero bueno, ya que no se hizo entonces... Las obras las realizará el Instituto de Patrimonio Cultural de España, el IPCE, y el objetivo es recuperar el estado original del programa decorativo de la sinagoga. Así que tendremos que esperar para volver a recuperar las actividades del programa cultural 100 años no es nada. Espero que no pongan ahí tapices en las paredes encima de los... O cosas raras que... De los Reyes Católicos, por ejemplo. No, un tapiz de... Estos que se empapelaban, ¿te acuerdas cuando se empapelaban las paredes? Sí, claro. Que no empapelen los frisos podrían hacer algo así como se hizo en la Catedral de Vitoria, que fue una iniciativa maravillosa que fue abierto por obras. Y la gente podía ver cómo se estaba trabajando en la reforma de la catedral. Otra solución que yo les ofrezco, pero creo que ya habrán decidido hace tiempo qué es lo que van a hacer, es esa parte justamente de las epigrafías y eso, pues en vez de dejarlas al aire libre, protegerlas con un cristal transparente y entonces va a protegerlo de las inclemencias del tiempo y se va a ver perfectamente por toda la gente. Seguramente sale un poco más caro que lo que han pensado, pero yo creo que vale la pena, porque eso es lo más importante del museo, es justamente la parte epigráfica del techo, ¿no? Cerca del techo. Ahí dejamos tu sugerencia. Ahí la dejo. Y nos vamos y eso que no tengo una compañía de fabricación de cristal, no. Que conste. Ni mi ya cuñado, la tienes ni ahí. Nada. Ya estás en Gaza construyendo casas. Eso es, aquí estoy. Bueno, seguimos y nos trasladamos a Jerusalén para hablarles del megaproyecto titulado Temporada Cultural de la Ciudad de Jerusalén, que fue un éxito total en los 4 años anteriores y que se repite en todo su esplendor este año en su quinta e interesantísima edición, que comienza el 27 de julio y se desarrolla hasta el 4 de septiembre. Entre toda su oferta se destaca el evento especial que atrae miles de espectadores. Se llama Punto de Contacto, Nekudat Magá, que este año celebra los 50 años de la fundación del Museo de Israel, que es donde se lleva a cabo y será el 6 de agosto. La quinta edición de Temporada Cultural 2015 continúa siendo uno de los proyectos más interesantes de la cultura israelí de los últimos años. ¿Pero de qué consta? ¿No? Pues mira, hay muchísimas actividades, no nos da tiempo a hablar aquí en la agenda cultural, pero por ejemplo... conciertos, obras de teatro, cosas son, así. Participan cientos de artistas, instituciones, cuerpos públicos, museos, galerías. Se eligen los temas y las producciones que pueden ser exclusivamente planteadas para esta temporada cultural. Y siempre la única condición que aúna, digamos, todas las propuestas es que tiene que ser, el escenario tiene que ser Jerusalén. Uh-huh. Por ejemplo, te he hablado de un festival que se llama Babait, en casa. Uh-huh. Es un festival que traspasa los límites del show teatral y se convierte en algo personal e íntimo. O sea, son actividades artísticas de todo tipo que tienen lugar en la ciudad. En Jerusalén. Por ejemplo, estos son casas que se iluminan. Uh-huh. Hay un festival en el patio, en patios traseros de Jerusalén, o se deambula con auriculares en la abandonada aldea de Lifat. O sea, son muchísimas cosas. Os dejo el encargo de seguir hablando de esta temporada cultural en próximas agendas culturales, con Jordi. Ahora que hablabas de Jerusalén y antes hablaste del cierre
del Museo Sefardí. Del Museo Sefardí de Toledo, digo, de que espero que no se les ocurra por cuestiones de imagen pública cerrar la mezquita del Aqsa para refacciones, porque creo que no va a ser muy bien recibida esa propuesta. No. Pero que, ojo, que las necesita, porque cada vez que vemos imágenes de estas revueltas, pues están destrozando el mobiliario interno y se habrán cargado más de alguna cosa muy sagrada ahí dentro los propios feles. Bueno, decía que no te iba a poder satisfacer en tu petición de noticias felices porque tenemos que hablar de un autor judío que nos ha dejado, que ha fallecido. Se trata de Edgar Lorenz Doctorow, que murió... Doctorow. Sí. Este era el de... había una peli, ¿no? Sí, se llamaba? Claro. Su obra Ragtime es la que se basó Milos Forman para hacer la película Amadeus. Por eso es tan famoso. No, para ser Amadeus, ¿no? ¿Sí? No, para ser Ragtime. La película se llama Ragtime. Bueno, Amadeus es otra. A ver, según todas las crónicas que he podido leer, Ragtime fue la obra que lo consagró y que en 1981 sirvió de base a la exitosa película con el mismo nombre del checo Milos Forman. Tienes toda la razón. Eso es. No. Amadeus también la hizo Milos Forman y le sirvió el éxito de Ragtime para poder conseguir financiación para Amadeus. Pero Ragtime es Ragtime, ¿eh? ¿Podrás perdonarme este super error? Te voy a mandar al ostracismo 2 semanas de vacaciones para que reflexiones y te arrepientas. Me encantan tus castigos vacacionales. Eso es. Voy a cometer... En vez de irte al rincón, te vas al rincón... Voy a cometer más errores. Bueno, este autor nos ha dejado a los 84 años, tenía un cáncer de pulmón y bueno, es famoso por Ragtime o sus novelas, su última publicación, El cerebro de Andrew, centrado en la conciencia humana y en la introspección individual. Nació en el Bronx, hijo de un matrimonio modesto pero culto de inmigrantes judíos de segunda generación. Un vendedor de instrumentos de música era su padre y su madre era una ama de casa aficionada al piano. Y su escritura se caracterizó por un formalismo realista emparentado con el nuevo periodismo estadounidense. Me extraña que su obra más famosa sea Ragtime, siendo su padre vendedor de instrumentos musicales y su madre que tocaba el piano, o sea, claro, que estaba cantado. Él en unas declaraciones en 2012 al diario el diario El País dijo: ni el cuento ni la novela tienen reglas, y si las tienen, están ahí para ser rotas. Eso es, así me gusta, Doctorov, rompiendo las normas y las reglas, que para eso está el arte. Y nosotros estamos aquí para romper esta semana y desearles Shabbat Shalom y buena entrada el domingo de la próxima semana. Shabbat Shalom.